El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, mis amados, vamos a compartir en esta noche un mensaje que Dios ha dispuesto en su soberana voluntad para que en esta noche escuchemos palabras de vida eterna, palabras de fe, la palabra del reino, el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. Quiero que se pongan por unos instantes sobre sus pies los que están acá acompañándonos y las personas que nos están viendo a través de la internet, nos están escuchando, aquellos que están cerca a esta onda de sonido, hasta donde llegue el sonido, les invitamos para que busquen en sus Biblias. Vamos al Nuevo Testamento. Busque su Biblia y acompáñenos en la lectura que hemos escogido. El Santo Evangelio según San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los 4 relatos evangélicos. Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 6. Capítulo 6, y leemos con mucha atención. Si usted no tiene una Biblia, escuche con fe la palabra. Mateo capítulo 6, versos 9 al 10. Mateo 6, versos 9 al 10. Dice la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dios nos bendiga por su palabra en esta noche. He titulado esta disertación Venga tu reino. Y vamos a orar para que Dios esté dando entendimiento, esté dando luz espiritual a aquellos que oigan, para que oigan con el corazón, para que oigan con el espíritu, para que tengan vida al escuchar esta palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Señor, a ti te damos toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Gracias, oh Dios. Aquí estamos, Señor, dispuestos a comunicar tu santa palabra. Úngenos con tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que esta palabra quiebre cadenas espirituales, rompa grillos, derribe murallas, derribe argumentos. En el nombre de Jesús de Nazaret, las huestes espirituales de maldad retrocedan. En el nombre de Jesús, su accionar se detenga, se confunda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la luz de tu palabra traiga entendimiento. La luz de tu palabra, Señor, traiga salvación, traiga bendición, traiga libertad, traiga salvación
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su lugar. Siéntase cómodo. Voy a rogarle los próximos minutos de su atención. Hemos titulado esta disertación, reitero, Venga tu reino. Está basado en un pasaje bíblico que es muy conocido en el mundo cristiano. Es un pasaje realmente conocido. Quien no haya escuchado las palabras del Padre Nuestro es porque sencillamente nunca ha sabido, nunca ha escuchado que hay un Dios en los cielos. Y sin embargo, me atrevo a asegurar que aunque sean personas ignorantes del conocimiento de las Escrituras, de todos modos, alguna vez, ya sea para criticar, para refutar o para sencillamente altercar con la fe en Cristo, ha tenido que escuchar este pasaje. Este pasaje está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. No es el único de los 4 relatos evangélicos en donde está la famosa oración del Padre Nuestro. Creo que esa oración la saben todos. Seguramente usted la sabe. Seguramente se la enseñaron desde pequeño. Porque desde pequeños en nuestra familia, por lo menos, hubo algún tipo de instrucción, algún tipo de conocimiento religioso. Y te enseñaron de pronto a rezar. Y una de los rezos, de las oraciones más conocidas, es justamente esta, la oración del Padre Nuestro. Pero vamos a introducirnos en el contexto de estas palabras. ¿Cuál fue el marco que rodeó al Señor Jesús cuando enseñó esta famosa oración? Nos dice el evangelista Mateo que Jesús, nuestro Señor, Él estaba enseñando los principios del reino que Él quería instituir en esta tierra. La oración está enmarcada dentro de un famoso discurso, un discurso de predicación llamado el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Está registrado más exactamente en el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. En este discurso, en realidad vemos a Jesús dando una serie de instrucciones acerca del reino de Dios. Él estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado, por lo tanto estaba llamando al hombre, estaba llamando a su generación, estaba llamándola al arrepentimiento. Él estaba haciendo este llamado. Ya el profeta Juan el Bautista, por lo menos un año antes de que Jesús pronunciara este famoso discurso del Sermón de la Montaña, ya el profeta que anunciaría como una voz en el desierto ya lo había dicho. Él había predicado que el reino de los cielos
se había acercado. Por lo tanto, todo aquel que escuchaba el llamado tenía que arrepentirse para poder entrar en el reino. Jesús lo reitera en su Sermón del Monte. Dice que para entrar a ese reino, el reino que él quería establecer, había que arrepentirse, volverse a Dios, volverse de la vida pecaminosa que su generación estaba viviendo, para que pudieran entrar en el reino, ser aceptos en el reino de Dios. Ese es el marco de esta famosa oración. Jesús está dando instrucciones, está dando principios acerca del reino, cómo se debía entrar al reino, cuándo se estaba estableciendo el reino, cuál era su progreso y cuál sería su consumación final. Ese es el marco de esta famosa oración. En medio del sermón, Jesús enseña a los discípulos, porque ellos tenían inquietud por la forma como Jesús oraba. Jesús era un hombre de oración, un hombre que practicó la oración. Y esta sección de este sermón ocupa un área importante. Y Jesús enseña no solo sobre la oración, sino que también enseña a sus discípulos cuáles eran los principios de justicia para poder entrar al reino. Jesús estaba compartiendo, estaba predicando, estaba comunicando que la justicia del reino no era como la justicia de los reinos terrenales. No era como la justicia de los hombres. Comienza el capítulo 6 enseñando a Jesús acerca de los principios de justicia que debían tener todos aquellos aspirantes a entrar en el reino de los cielos. Él luego entonces es increpado con una pregunta, o más bien con una solicitud. El relato del evangelista Marcos y del evangelista Lucas nos dice que sus discípulos tuvieron la inquietud y le hicieron una solicitud al Señor para que les enseñara a orar como Él oraba. Ahora la pregunta es, ¿no sabían orar los discípulos del Señor? O mejor, un poco más amplia la pregunta, ¿no sabían orar los judíos? Tengo que decirte que todo judío sabía orar. Y aún entre los seguidores de Jesús, habían algunos que allá habían seguido, ya habían sido discipulados por su primo, el profeta Juan el Bautista. Y Juan le había enseñado también a ellos a orar. Entonces, ¿por qué estos hombres le preguntan a Jesús? ¿O por qué le solicitan que les enseñe a orar? Así como los discípulos de Juan el Bautista habían sido enseñados a orar. ¿Qué era? ¿Que ellos no sabían? Ellos sí sabían, pero les llama la atención la forma tan intensa, la forma tan eficaz como oraba Jesús. Los judíos es un pueblo que sabía orar. Es más, sistematizaron la oración, la volvieron algo sistemático. En el judaísmo, escúcheme con atención para que aprenda algo nuevo. En el judaísmo, la religión de los judíos en los tiempos de Jesús, esta gente sabía orar y sus maestros les habían sistematizado la oración al punto
de cambiar la naturaleza de la oración para convertirla en un rezo, en una repetición, una vana repetición, de tal manera que las oraciones que practicaba el pueblo judío en ese momento había perdido su verdadera esencia, había perdido su verdadera naturaleza, se había convertido en una práctica ritual, en un rezo sin ningún tipo de eficacia espiritual. Y yo sospecho que en el tiempo de hoy, yo no tengo la sospecha, yo tengo la certeza que esta generación de hoy ha olvidado realmente lo que es la oración, ha olvidado cuál es la esencia de la oración y ha convertido la oración en una práctica religiosa, ha convertido la oración en un ritual muerto, en un ritual sin esencia, al igual que el judaísmo en los tiempos de Jesús. Hoy en día cualquier persona sabe rezar, hasta los brujos saben rezar, pero si usted no lo sabía. Y en todas las religiones se enseña a orar, se enseña a rezar. En la actualidad el judaísmo enseña a sus fieles a orar con un libro de oración llamado el Sidur. El Sidur, en donde hay todo tipo de oración, en donde hay todo tipo de rezo, con decirle que hay rezos hasta para ir al baño, ¿cómo le parece? Hay rezos hasta para ir al baño. Hay de todo tipo de rezo. Pero, evidentemente, son rezos que han perdido la esencia, han perdido su eficacia, han perdido el propósito por el cual Dios estableció la oración. Déjeme decirle, estoy haciendo un paréntesis porque quiero entrar básicamente a explicar solo una frase de esta famosa oración que usted conoce y que usted casi aseguro que la ha convertido en una vana repetición, sin sentido y sin propósito. No solamente el judaísmo sabe rezar. Usted va a cualquier religión. Usted, por ejemplo, indaga en la religión del Islam, los maometanos, los islámicos, y ellos también saben orar, ellos también saben rezar, ellos también saben ayunar. Hay un mes completo dedicado al ayuno y a la oración, se llama el mes de Ramadán, y si mal no estoy, es por esta época, por allí un jugador que es maometano, islámico, el imán, el maestro islámico que él tiene, le prohibió jugar la final del campeonato de Liga de Campeones de fútbol de Europa. Mohamed Salah se llama él, es egipcio y es islámico, y su imán le prohibió jugar la semifinal, el partido que lo llevaba al campeonato final, porque tenía que ayunar. Su médico ya le había dicho, el médico del equipo donde juega él, le había dicho que no podía jugar porque no tenía condiciones físicas. Y aparte de eso, su maestro le dijo, no puedes jugar porque te toca ayunar, tienes que ayunar. Y él es un fiel religioso, practicante del Islam. Déjeme decirle, cuando se habla de oración, cuando se habla de ayuno, la gente cree que esto es un rito, esto es un ritual, y que da lo mismo rezar, da lo mismo orar, que es la misma cosa. Y no es lo mismo. Una cosa es rezar y otra cosa es orar. Orar
Sencillamente es hablar con Dios. Orar es estar en comunión con Dios. Orar es tener un tiempo en la presencia de Dios. Eso es lo que es orar. Pero para eso usted tiene que saber que su Dios es un Dios personal y es un Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. ¡A su nombre! Mire, en el cristianismo de hoy, el cristianismo tradicional también ha enseñado a orar. También ha enseñado a rezar a su gente, a sus seguidores. Y aún en el pueblo evangélico de hoy, uno puede ver que también se practica la oración, se practica el ayuno. Pero la Biblia habla de una oración eficaz, porque es la oración que tiene poder, la oración eficaz, la oración eficaz. Los discípulos les llamó la atención la eficacia de la oración que Jesús practicaba. Ellos se dieron cuenta que Jesús no solamente era un rezandero, Jesús oraba y estaba en una perfecta comunión con el Padre, y oraba de una manera distinta a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a toda la gente de su tiempo, todos los religiosos de su tiempo. Por eso fue que ellos se interesaron. Cuando Jesús vio el interés de sus discípulos en aprender, les dijo, bueno, sigan las siguientes instrucciones. Y les da una instrucción específica con respecto a la manera de orar. Le da instrucciones específicas. Y les dice, si ustedes siguen estas instrucciones, su Padre que ve en lo secreto, el Padre Celestial, los recompensará en público. Si ustedes lo hacen en secreto, le dice el Señor, esto es una instrucción clara, su Padre que ve en lo secreto, los recompensará en público. Ellos entendieron. Y Jesús les dice, ahora pongan atención, ustedes tienen que orar así. Y les enseña desde el versículo 9 hasta el versículo 15 un modelo de oración. Escúcheme, el Padre Nuestro no es una oración para repetir, no es una oración para rezar, como si esto fuera un fetiche, como si esto fuera un conjuro. No, el Padre Nuestro es un modelo que establece la estructura que deben tener nuestras oraciones. Hay diferentes maneras de orar, pero el Padre Nuestro marca una estructura de cómo deben ser nuestras oraciones. En esa estructura, la primera parte de esas instrucciones que Jesús da en este modelo tienen que ver con Dios. La oración realmente es para Dios. La oración es para Dios, para glorificar a Dios. No solamente es un medio para darle a conocer a Dios nuestras necesidades y pedirle por ellas. Dios conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Él las conoce. Por eso, aquí hay una prueba, aquí hay un argumento para que entendamos que, número uno, la oración es para Dios. Y número dos, la oración es para que nosotros aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. No pedirle a Dios para satisfacer necesidades egoístas, egocéntricas, sino necesidades que son de acuerdo realmente a la voluntad de Dios para nosotros. Escúchame,
Dios no te da lo que tú quieres. Dios te dará siempre lo que tú necesitas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Esto se está entendiendo? Dice la oración. Fíjate cómo dice el modelo, la estructura. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí estamos diciendo, estamos reiterándolo. ¿Ve? La oración es para Dios, para exaltar a Dios, es para glorificar a Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dice, a ver si usted se la sabe, repítalo bien, bien alto. ¿Qué más dice? No te escucho nada. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Los traductores le han agregado venga a nosotros. Pero en el texto griego no aparece así. El texto dice: venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en los cielos. Y en esta expresión, venga tu reino, quiero centrarme. Esto hay mucho que compartir. Yo podría estar aquí toda una noche explicándote la estructura de esta oración. Pero me voy a centrar solamente en esta expresión: venga tu reino. Es una petición que Jesús enseña a sus discípulos para que sus discípulos en oración se lo pidan a Dios el Padre. Una petición, fíjate. ¿Cuál es la petición? Ahí está clarito. ¿Cuál es la petición? Que venga el reino de Dios a esta tierra. Que venga el reino de Dios a esta tierra. Así de sencillo es de entender. Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren que el reino de Dios venga a esta tierra? Ese es el deseo de la iglesia genuina de Jesucristo. Es el deseo, es el clamor de cada creyente en Jesucristo. Que venga el reino. Que venga el reino de Dios a esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Te dije que te voy a explicar en esta noche esa frase. Y me voy a remitir a 3 características de ese reino. 3 características del reino de Dios. Número 1. Ese reino tiene una expresión presente, en el tiempo presente. Te lo voy a reiterar. Ese reino, micrófono. Ese reino tiene una expresión en el tiempo presente. Tiene una expresión en este tiempo presente. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que Jesús no usó la expresión reino de Dios. Cuando Jesús enseñó acerca del reino, nunca dijo el reino de Dios. Jesús dijo: el reino de los cielos es. Cada vez que él enseñó acerca del reino, dijo: el reino de los cielos es semejante a. Y enseñó por lo menos 42 parábolas. 42 parábolas. Durante su tiempo de ministerio como maestro,
como profeta, como apóstol de Dios, enseñó por lo menos 42 parábolas para explicar lo que era el reino. Y dijo: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Cada vez que él decía eso, usaba una parábola y explicaba una verdad espiritual acerca del reino. ¿Por qué Jesús no usó reino de Dios? ¿Por qué no usó la expresión reino de Dios cuando se refirió al reino? Porque él estaba haciendo un llamado a la generación en su día, en el presente, en su tiempo. Ya Juan el Bautista lo había dicho en el mismo relato del evangelista Mateo. Nosotros encontramos más de 50 referencias acerca del reino, más de 50. Y la primera expresión que encontramos en el evangelio de Mateo referente al reino, la encontramos en labios de Juan el Bautista, y él predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentidos y convertidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta expresión se debe entender como una manifestación del reino de Dios, pero para el hoy, para el día presente, para la era presente. Recibir el reino de Dios en este tiempo es equivalente a recibir el reino de los cielos. La iglesia de Jesucristo se mueve en esa esfera espiritual llamada el reino de los cielos. Usted y yo vivimos en el reino de los cielos. En esa esfera espiritual nos movemos nosotros los creyentes. Se mueve la iglesia en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el mensaje de la buena nueva del evangelio. Hemos creído en este mensaje. Y no solo eso, sino que nos hemos arrepentido. Y por eso ya no somos de este mundo. Ya nuestra ciudadanía no es de aquí, de este mundo. Esperamos que venga el Señor para que nos traslade a su reino. ¿Cuántos están esperándole? ¿Cuántos están esperándole? El reino de los cielos se ha acercado, mi amigo, en esta noche también. Y te hace el mismo llamado. ¿Cuál llamado? Un llamado al arrepentimiento. Porque en la condición de pecador en la que todo hombre vive, mientras que no conoce a Cristo, no va a poder entrar en ese reino. No entra. No entra. No entra. Si tú vives y mueres en tu condición de pecado, sin arrepentimiento, sin perdón, no podrás entrar al reino de Dios, porque no entraste aquí al reino de los cielos en este tiempo presente. No entraste al reino de los cielos. Por eso entonces, para poder entrar al reino de Dios, es lógico entender que primero se tiene que entrar hoy se tiene que entrar al reino de los cielos. No sé si eso se entendió, pero te lo voy a volver a explicar para que te quede claro. Esa petición que todo creyente le hace a Dios cuando toma en sus labios la oración del Padre Nuestro,
venga tu reino. Esa petición no se podrá realizar en tu vida si primeramente no entras al reino de los cielos. Hoy, el llamado que se está haciendo, y se está haciendo desde hace más de 2000 años, desde el día que Juan el Bautista predicó hasta el último día en que la iglesia de Jesucristo esté aquí, es el mismo llamado. Un llamado al arrepentimiento. Para que Dios te perdone. Para que tus pecados sean borrados. Para que tu nombre sea inscrito en el reino de Dios. Escúchame, y para que seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos. Ahí tenemos entonces la primera característica del reino. La primera característica. La segunda, el reino tiene una expresión futura. El reino tiene una expresión futura. ¿Cómo así? La esperanza del reino era una esperanza nacional en el pueblo judío. Todo judío esperaba la venida del reino. Los profetas Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías y todos los profetas de Dios, todos anunciaron que vendría una era en la cual Dios mismo gobernaría sobre los hombres. Y ellos estuvieron esperando esa era, esperando ese momento. Es más, cuando Mateo, el evangelista Mateo, escribe su relato, presenta al pueblo judío quién es el rey que Dios iba a entronar en ese reino. ¿Quién era? Ese sería descendiente de la familia del rey David. Ese sería llamado el hijo de David. Durante sus días de ministerio, él prefirió ser llamado el hijo del hombre. Pero hubo una mujer cananea, una mujer que no era judía. Cuando él llegó a su tierra, a la tierra de Tiro, Sidón, se le acercó y le rogó un milagro y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sabía que era lo que esta mujer le estaba diciendo. Jesús entendía. Mateo escribe para que los judíos entendieran que él era el rey, que él era el rey prometido y que ya el tiempo del reino había llegado, que el reino se iba a establecer. Por eso los discípulos de Jesús y todos los judíos creían que Jesús era ese rey. Ellos creían que Jesús era ese rey y que el reino de Dios ya había llegado. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la última semana de su vida aquí terrenal, los niños lo reciben, la gente lo recibe, una gran ovación se levanta. El domingo de Ramos, para que usted entienda, ese día, cuando Jesús iba entrando, le aclamaban con voces correspondientes al cumplimiento de esa profecía, de esa esperanza. Le llamaron el rey, le dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos creyeron que ya ese era el tiempo y que él era el rey. Ciertamente Jesús lo es. Ciertamente Jesús es declarado el rey de los judíos. Y por esa causa el imperio romano lo crucifica. Porque Jesús declaró que era el rey. Los gobernantes de su tiempo no aceptaron la idea
de que otro rey gobernara a Israel, que el único rey que tenía que gobernar a Israel era el emperador romano, el rey de todo el mundo en ese tiempo. ¿Qué hicieron los romanos? No lo aceptaron, lo colgaron en un madero, en un complot con los dirigentes religiosos judíos, y esta fue la causa. La escribieron en un cartel en 3 idiomas para que quedara claro cuál fue la causa por la que crucificaron a Jesús. Civilmente hablando, humanamente hablando, lo crucificaron porque él era rey de los judíos. Y eso es lo que dice ahí en las letras de ese cartoncito, de ese cuadrito que usted ve en los dibujos que hacen los artistas acerca de la crucifixión de Cristo. INRI. Eso no significa que Jesús murió de irritación, como algunos ignorantes creen. No, él no murió de ninguna irritación. Esas son las letras iniciales del título que le otorgó el procurador Poncio Pilato: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, y entonces, si Jesús es el rey, si Jesús era el profeta, el Mesías anunciado para el pueblo de Israel, entonces ¿por qué el reino no vino? No vino porque él en ese momento, en ese tiempo, no iba a manifestar su reino. Cuando Pilato le preguntó: ¿tú eres rey? Y él dijo: yo lo soy. Y dijo Jesús: mi reino no es este mundo. Todavía no era ni el momento ni el espacio para que el reino se estableciera. Sin embargo, todos aquellos que creyeron en su mensaje, todos aquellos que creyeron que él era el rey, lo aceptaron en su corazón, entraron al reino de los cielos. Y todos aquellos que creyeron en la esperanza de que él era el rey anunciado, entraron al reino de Dios y entrarán al reino de Dios cuando él venga por segunda vez, lo cual no será para ser crucificado en una cruz, sino para sentarse en un trono de gloria y para ser declarado Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡A su nombre! El reino tiene una expresión futura cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Él vendrá y establecerá su trono en la ciudad de Jerusalén y reinará por lo menos 1000 años sobre toda la tierra, y su reino se extenderá por la eternidad, por todo el universo, y entonces será un reino eterno, como lo profetizó el profeta Daniel, como lo dijo el evangelista Lucas en el capítulo 1 verso 35. Dijo que su reino sería un reino eterno, un reino que traspasaría los límites de los tiempos. Él será declarado entonces Rey de Reyes y Señor de los Señores. Allí vendrá entonces el reino de Dios. Él reinará sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y él lo hará por la fuerza, por su poder, con vara de hierro, dice el profeta Isaías. Dice el libro de Apocalipsis: con vara de hierro. Su justicia será una justicia poderosa, impuesta por la fuerza de su poder. Pero será un gobierno hecho en justicia perfecta. Ahora, te voy a dar la tercera característica de ese reino. La tercera característica de ese reino es que ese reino entronará a un rey. Ese reino entronará a un rey. ¿Y quién es ese rey, hijo de David? ¿Quién crees tú que es ese rey, descendiente de la casa de David? ¿Quién crees tú que es ese rey llamado el Cristo, el Mesías? ¿Quién crees tú que es? Ese es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Ese es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret.
El Galileo que rechazaron y que se burlaron y que crucificaron, ese volverá sin relación con el pecado a reinar sobre el trono de su padre David, sobre todo el universo y por toda la eternidad. Dale un aplauso bien fuerte a ese rey maravilloso. Amigo, aquí hay una gran revelación de Dios. Si ese reino entronará a un rey, y ese rey es Jesús, tú en esta noche tienes una enorme responsabilidad delante de ti. ¿Cuál es? Tú decides hoy permitir que ese rey comience a gobernar en tu corazón, para que así un día, cuando se manifieste físicamente sobre esta tierra, tú puedas entrar a su reino. Esa decisión es personal, tú tienes que tomarla. Los judíos esperaban en su tiempo que él hiciera eso, pero él no lo hizo. Él quiso enseñarles primero a reinar en su corazón. Primero quiso ser el rey en el trono del corazón de cada creyente. Pero ellos no entendieron, la mayoría no entendió. La mayoría creían que Jesús era un rey al estilo de David, un rey al estilo de un juez, al estilo de Sansón, un guerrero poderoso, tal vez que con unos cuantos rayos, unas cuantas centellas iba a destronar a los reyes de turno de ese momento. Pero como él no lo hizo, muchos no creyeron. Creyeron pocos. Muy pocos creyeron. Como en el día de hoy. Esto es exactamente igual al día de hoy. Hoy se le está diciendo a la gente que Jesús es el rey, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra. Y muchos vean, embuste, puro cuento, eso es fantasía, son Paquito de Calimán. Más de verdad hay en el cuento de Caperucita Roja, y se burlan y hasta menosprecian el mensaje, lo tienen en poco, porque creen que esto es una falacia, creen que esto es una utopía, creen que esto es un cuento. No, mi amigo, eso es lo que está escrito en la Biblia. Él se sentará desde su trono, lo hará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y él en su condición de rey no solamente gobernará, sino que él juzgará el destino final de todos los hombres. Por eso es que es importante que tú decidas hoy tener a ese rey en tu corazón, para que cuando él se manifieste en poder y gloria sobre esta tierra, para cuando él traiga el reino de Dios, tú puedas estar con él, puedas ser partícipe con él de ese reino. De lo contrario, no estarás allí, ni en video estarás allí, ¿oíste? Ni en sueños estarás allí. Solo que tú crees, dicen algunos. Mi religión me dice otra cosa. Mi religión me dice que Dios es mi Padre, que Él es mi Dios, y si yo creo en Él, yo estoy con Él y Él está conmigo, y punto. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Quiero concluir diciéndote esto. Tienes que tomar una decisión, porque de esa decisión depende que tú un día estés en el reino de Dios. ¿Cuál es la decisión? Tienes que arrepentirte y tienes que convertirte al Señor. Ese es el primer paso que hay que dar. Ese fue el llamado que Jesús hizo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esa decisión es la primera que tienes que tomar. Además de eso, déjeme decirle que usted, y voy a concluir con esto, usted, para referirse a Dios como a su Padre,
usted tiene que haber nacido espiritualmente de nuevo. Y eso ocurre cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión. Cuando una persona, un pecador, se arrepiente y se convierte a Dios, hay perdón, hay regeneración, hay sanidad, hay liberación. Y escúchame, tu nombre es escrito en el libro de la vida, en el registro celestial del reino. Ahí eres escrito. Para usted referirse luego a Dios como a su Padre, usted tiene que haber nacido de nuevo. Solo hace Dios por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no ha experimentado un nacimiento, una regeneración espiritual, usted no puede llamar a Dios Padre. Fíjate que Jesús, iniciando la oración, le enseñó a sus discípulos: ustedes cuando oren digan, Padre nuestro. Bien, eso es cierto. Dios es Padre de todo lo que existe porque Él es el creador. Dios es el creador de todo. Y cuando alguien inventa, cuando alguien engendra algo, cuando alguien diseña algo, Él es el Padre de esa obra. Dios es Padre de toda su creación. Dios creó al hombre. Así que el hombre, la humanidad, es creación de Dios. Pero déjeme decirle algo. Fue el apóstol inspirado de Dios, San Pablo, el que enseñó allá en Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 enseña el apóstol que solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo, solo aquellos que tienen al Espíritu de Jesucristo, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, solo aquellos que tienen al Espíritu Santo en su corazón son aquellos que pueden dirigirse a Dios como a Padre. Aquellos que pueden clamar a Dios, Abba, Padre. Sé que esto no es tan fácil de comprender, pero te lo voy a decir en palabras sencillas, hasta para que un niño lo entienda. Si no tienes al Espíritu de Jesucristo morando en tu corazón, Dios no es tu papá. Dios no es tu padre. Él es tu creador, pero no tu padre. Tú no eres hijo de Dios. Tú eres criatura de Dios, una criatura. Y hay una enorme diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Hay una enorme diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Es necesario que tú decidas hoy convertirte en un hijo de Dios, y debe de ser una criatura para que puedas dirigirte a Dios, nuestro Padre Celestial, como tu Padre. Mientras que no lo hagas, no podrás dirigirte a Él, no podrás orarle a Él como a tu Padre. Dios te dé entendimiento en eso. Dios te dé inteligencia espiritual en eso. Ese es el gran engaño de la religión. La religión le ha hecho creer a todo el mundo que todo el mundo es hijo de Dios. Y no es así. No es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, inspirado, que solo aquellos que tienen el Espíritu de Cristo pueden clamar a Dios, el Padre, como Abba, Padre, Padre mío, mi Padre. Si tú quieres en esta noche cambiar esa condición, tienes que tomar la decisión hoy. Es hoy. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el llamado es a que te arrepientas y te conviertas a Él para que seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Para que seas trasladado
de la esclavitud a la libertad, para que seas transformado de criatura en hijo de Dios. A su nombre. Si esta es tu decisión, te invito a orar en esta noche. Ahí donde tú estás, repita conmigo estas palabras. Diga: Señor Jesús. Dígalo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra en esta noche. Creo que tu palabra es verdad. Y por la fe, hoy te confieso como mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu espíritu. Ven, Jesús, a mi vida. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón. Quiero ser tu propiedad privada. Quiero ser hijo tuyo. Por la fe, dígalo, por la fe, creo que moriste y resucitaste para darme vida eterna, para darme perdón, una nueva identidad. Ahora creo, dígalo, ahora creo y confieso que soy un hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. Aquellas personas que han orado, aquellas personas que con sinceridad y con devoción y con fe en la palabra de Dios lo han hecho. Permítanos seguir orando por usted. Regálenos sus datos personales. Póngase en contacto con nuestra iglesia, nuestra congregación. Hágalo pronto e incorpórese a la familia de Dios. La familia de Dios se reúne. La familia de Dios se congrega para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. El reino viene. Jesucristo viene. Él es el Rey que se va a entronar en el reino de Dios por los siglos de los siglos. ¡Maranatha! ¡Maranatha! Un aplauso fuerte a nuestro Rey, hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.